Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast Monitor Político, en el que seguiremos abordando el tema migratorio y la crisis migratoria, o mejor dicho, antimigratoria que se vive actualmente en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump está reforzando y afianzando sus mecanismos dentro de su sistema de presión migratoria y, por supuesto, de lo que en muchos medios de izquierda ha sido denominado como una persecución, aunque, sin embargo, dado el panorama actual, en términos prácticos y pragmáticos, podría denominarse como una persecución, efectivamente, porque detrás de eso hay un trasfondo político. El objetivo de Trump con la deportación masiva de inmigrantes responde a un objetivo político. Y por supuesto, esto está enmarcado en un enfoque etnonacionalista y nativista en la visión del presente y el futuro de la nación estadounidense, de la nación norteamericana. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto como punto de partida. El gobierno de Trump está ahora apuntando a millones de indocumentados bajo la figura de lo que ha sido denominado como la inelegibilidad para las audiencias de libertad bajo fianza. Y es que el ICE, el Immigration and Customs Enforcement, la policía migratoria, por así decirlo, de Estados Unidos, publicó un memorándum oficial de esta agencia federal en la que prácticamente prohíbe que se ejecuten audiencias de libertad bajo fianza, o mejor dicho, prohíbe el derecho de los migrantes detenidos a tener audiencias en libertad bajo fianza, es decir, a que sus casos y sus procesos de deportación sean analizados y juzgados por un juez con ellos en libertad tras el previo pago de una fianza. Ahora deberán ser juzgados y todo su proceso deberá ser llevado a cabo con esos migrantes detenidos de manera continua, sin posibilidad de salir. Deben permanecer detenidos durante todo el proceso, y es una instrucción que ha dado el ICE a través, por supuesto, de la orden directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el Departamento de Seguridad Nacional conducido por Kristi Noem, como una instrucción inmediata, de inmediato y de urgente cumplimiento. Entonces hay que analizar y entender qué implica cada uno de los aspectos clave de esta nueva política. Y es que, si bien hemos visto que Trump ha aplicado políticas de deportaciones masivas y también de detenciones masivas, y de una política de albergue masivo de migrantes en prisiones migratorias diseñadas, la más reciente, la famosa Alligator Alcatraz en los Everglades de Florida, ha generado mucha polémica, pero también mucho impacto mediático, que es lo que Trump busca para mostrar y enviar el mensaje de que hay una mano fuerte que administra el uso de la fuerza y el monopolio de la fuerza federal del Estado norteamericano para hacer cumplir la ley de inmigración, algo que había sido muy laxo, muy flexible durante la administración demócrata de Joe Biden y administraciones demócratas previas, aunque cabe destacar que Barack Obama fue el presidente que más deportaciones llevó a cabo en la historia de Estados Unidos, mucho más que Donald Trump, y se tiene registro de que por una ligera diferencia entre 500,000 a 1,000,000, Biden llevó a cabo más deportaciones que Donald Trump en su primer periodo. Es decir, que Joe Biden deportó a más personas, y esto no fue mediático, no ha tenido la cobertura mediática que ha tenido la política de deportaciones de Donald Trump. Sin embargo, hay que matizar que la política de deportaciones de Trump tiene un asunto muy particular, y es que ataca a cualquier tipo de perfil migratorio, desde niños hasta adultos, adolescentes o familias enteras de prácticamente cualquier nacionalidad, pero los más afectados, al menos hasta el momento en estos 6 meses de gobierno de Trump, es la comunidad hispanoamericana. Entonces, este memorándum de ICE lo que hace es reforzar no solo la política de deportaciones, sino también la política de detenciones,
con la aprobación de la One Big Beautiful Bill Act, la ley, el proyecto de ley grande y hermoso que así se traduce en español y fue firmado por Donald Trump tras recibir el aval y la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Prevé la contratación de 10,000 nuevos agentes para el ICE y así poder incrementar las detenciones a aproximadamente unas 30,000 personas diarias, pero según datos recientes publicados por el diario El País de España, ICE está ejecutando aproximadamente unas 56,000 detenciones por día, un número bastante exorbitante, del que se tiene registro que comenzó con unas 3,000 detenciones diarias durante los primeros días de esta segunda administración de Donald Trump. Y es que, según un informe del Washington Post, el memorándum de ICE, es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, va a declarar a millones de indocumentados como inelegibles para audiencias de libertad bajo fianza mientras gestionan sus casos de deportación ante los tribunales. Anteriormente en Estados Unidos, una persona detenida, un migrante detenido, tenía la posibilidad de poder exigir una audiencia para que su caso fuera escuchado, poder solicitar asilo en esa audiencia o explicar los motivos de su solicitud de asilo y ser juzgado en libertad bajo fianza. Ahora ICE instruye a través de este memorándum a que no se cumpla la ley de inmigración, que también es parte de ella, que los migrantes deben ser juzgados en libertad bajo fianza si logran pagar esa fianza, sino que deben permanecer detenidos. Por lo tanto, vemos que una instrucción administrativa está irrumpiendo en las facultades y competencias constitucionales y jurídicas del Poder Judicial Federal en cuanto a migración. Esto, por supuesto, pudiera interpretarse como un choque indirecto de poderes y una especie de intromisión política administrativa de la administración o del gobierno federal en el sistema de justicia migratoria, porque en Estados Unidos el sistema de justicia está dividido en el sistema de justicia penal, el sistema de justicia migratoria, pero también está el sistema de justicia federal para grandes casos de lavado de dinero, narcotráfico, pero a nivel más civil, el sistema de justicia penal y el sistema de justicia migratorio. Por lo tanto, tenemos esta situación en la que, si bien los tribunales federales, las cortes federales han tratado de frenar la avanzada política y administrativa que ha tenido Donald Trump en los últimos meses en cuanto a migración, vemos que la Corte Suprema le da la razón, y es que la Corte Suprema tiene un componente muy político, que son las designaciones de al menos 4 o 5 jueces conservadores designados, apuntados, colocados allí por Donald Trump tras previa aprobación del Congreso durante su primer mandato de 2017 a 2021. Esto le da un respaldo ideológico en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema de Justicia, a Donald Trump, que le facilita que cualquier orden de una Corte Federal sea anulada por un fallo de la Corte Suprema, y por lo tanto eso le dé vía libre a Trump para ejecutar medidas administrativas federales sin intromisión de la justicia. Vemos entonces que ICE está tratando de reforzar su capacidad de detenciones, y esta nueva norma del One Big Beautiful Bill, que incrementa la capacidad de contratación de ICE a 10,000 nuevos agentes para ejecutar 30,000 detenciones diarias adicionales a las ya actuales. Esto, por supuesto, coloca el equipo de ICE con un presupuesto de $45,000 millones para que construyan nuevos centros de detención y amplíe sus operaciones. Es decir, quiere aumentar con el total de detenciones adicionales que le permitirá este nuevo presupuesto de $45,000 millones y 10,000 nuevos agentes, ejecutar 100,000 detenciones por día. Es decir, detener a 100,000 personas, 100,000 migrantes por día. Esto, por supuesto, es una capacidad bastante importante, y por lo tanto le permite al Estado
por supuesto, tratar de actualizar su capacidad no solo de detención, sino de demostrar políticamente que el Estado norteamericano tendrá entonces la capacidad de poder cumplir con la agenda electoral de Trump. Es decir, Trump está utilizando el Estado para cumplir una agenda electoral, una agenda de promesas electorales, que es la deportación masiva de una buena parte o casi toda la comunidad migrante actual o indocumentada en Estados Unidos. Antes de que se aprobara esta ley fiscal, más de 200 centros de detención habían sobrepasado su límite. Ahora se van a construir más con mayor capacidad, y esto coloca a la comunidad de abogados de migración en Estados Unidos en una especie de limbo, porque no pueden actuar debido a que el Estado tiene ahora carta blanca, el gobierno tiene vía libre, tiene luz verde por parte de la Corte Suprema para ejecutar esas detenciones y para que el proceso de deportación de cada migrante sea llevado a cabo con ellos en detención continua. Entonces, la capacidad de maniobra de los abogados de migración es muy, muy reducida. Ante esto, tenemos un panorama en el que Estados Unidos se está cerrando a nivel social. Al cerrarse a nivel social, porque utiliza una política migratoria para, de alguna manera, descargar un componente importante de toda la población, descargar demográficamente la presión que supone laboralmente y socialmente, según la doctrina MAGA del Partido Republicano, de la visión de Trump a los Estados Unidos, aísla socialmente a la nación estadounidense para hacer de Estados Unidos un país solo para norteamericanos, y ahí está el enfoque nativista. Entonces, al aplicar el enfoque nativista, se le da predominio a que permanezca y también se mantengan allí presentes y conservadas perfectamente toda la cultura anglosajona sin cualquier tipo de entrada o de injerencia externa o de influencia, mejor dicho, de influencia cultural externa o extranjera por parte de la comunidad migrante. Ante esto, la pregunta es, ¿qué sería o cómo se configuraría el tejido social de la nación estadounidense moderna sin la población migrante? ¿Cómo sería un Estados Unidos totalmente anglosajón, en el que no hubiese una presencia o una influencia importante de la comunidad migrante, sobre todo la hispanoamericana, en el mercado laboral, en las instituciones e incluso en la vida política? Esto reconfiguraría totalmente a Estados Unidos y podría afectar su capacidad de competitividad interna, porque se reduciría la mano de obra que esté dispuesta a insertarse en las redes de trabajo cuyas estructuras no tienen demanda por parte de la sociedad estadounidense nativa, anglo-nativa, y esto puede afectar la economía, pero por supuesto tener influencia en la visión política del Estados Unidos del futuro y pasarle factura, si no en las elecciones a medio término a Trump el año que viene, en noviembre de 2026, sí en las próximas elecciones presidenciales de 2028, en las que Trump no debería postularse porque ya no puede hacerlo según la Constitución, pero sí un candidato designado por él que representaría más al trumpismo que al Partido Republicano. Así es como puede influir la migración en la visión del futuro, del presente y del futuro a mediano plazo que tiene Trump para los Estados Unidos. Esto, por supuesto, es sin duda una situación en la que Estados Unidos tendrá que decidir si la política migratoria que está aplicando férreamente es flexibilizada para que no se produzcan tensiones sociales que afecten la economía. Entonces, al aislarse o en este enfoque nativista socialmente a la población de los Estados Unidos, de alguna manera se está aplicando una especie de segregación que puede afectar incluso el tejido social, el mercado laboral y el crecimiento del sector educativo en Estados Unidos y del capital humano para ese país donde hay una gran influencia de la comunidad migrante, también de la comunidad hispanoamericana. Este es el panorama actual, pero queda mucho por analizar porque las medidas migratorias seguirán evolucionando con el paso de los meses
y de los años, en los próximos 2 o 3 años clave de esta segunda administración de Trump en Estados Unidos. En una próxima edición podríamos seguir analizando este tema, la crisis de migración que hay en Estados Unidos y cómo impacta dentro del país, pero posteriormente dedicaremos más análisis a cómo impacta en la región, en el continente americano. Nos encontramos en una próxima edición aquí en Monitor Político.